Sí, yo debo de señalar eh, Arranque, arranque. que el tema de la designación de cargos públicos siempre ha sido delicado, siempre ha sido complicado, porque sabemos, ¿no? Que la gente se acerca a las campañas políticas, a los partidos, se acercan básicamente en procura de un cargo público. Y eso es así. Yo siempre he dicho que al menos del 95% de la gente que uno ve en las campañas es gente que tiene ese interés, esa expectativa, esa aspiración. Y cuando se gana un gobierno, pues empiezan los conflictos, ¿no? Yo quiero esto, es que no, me toca a mí, ¿por qué le dieron a él si debo ser yo? Esa es la vida al interior de los partidos políticos, sobre todo, entiendo, en las provincias del país, ¿no? Quizás exceptuar un poco Pichincha, Guayas, por lo grandes que son, y cuando pasa esto, a veces hay gente que cree que esa decisión está en manos de un ser humano y porque a alguien tienen que acudir al director del partido en la provincia, al jefe de campaña en la provincia, a la autoridad correspondiente. Y no comprendemos, y me tocó a mí vivir con mucho dolor y con mucha angustia, doctor, que al final del camino esa es una decisión que le corresponde a los ministros de turno. Son los ministros los que tienen la potestad de designar a las autoridades en todas las provincias del Ecuador. Y a veces puede ser que tengamos gobiernos, ¿m?, que tienen una línea muy radical de decir, a ver, aquí, señores ministros, y eso solamente lo puede decir el presidente de la República, quiero que solamente consideren aquellos que pertenecen al partido con el que me auspició para ganar, pero eso rara vez lo hace un presidente, ¿no? Un presidente también respeta a sus ministros y da la libertad para designar a sus colaboradores en general. Y a uno le toca pues hacer esas gestiones, ¿no? Estas gestiones de ministerio por ministerio, autoridad por autoridad, y no es un trabajo sencillo. En algunas ocasiones se piden, a ver, mándenme una terna, pero yo voy a decidir, o yo tengo mi propio criterio, voy a buscar a través de otros medios. Pero lo que siempre se les dijo a muchos ministros, yo sí tuve la oportunidad de decirles, miren, es cierto es que esta es una región, la región El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Y eso, para empezar, a nosotros nos tiene que generar cierta apertura para entender que las coordinaciones regionales no son propiedad, digámoslo así, de la provincia de Loja, es la región. Pero uno sí puede explicar y decir, miren, a ver, la provincia del Oro, la hermana provincia del Oro, gracias a Dios, tiene una cantidad importante de recursos naturales y de emprendimiento en su gente que le permite tener un sector privado muy fuerte, ¿no? La provincia del Oro tiene el sector bananero, que es enorme, es uno de los primeros productos de exportación del país. Tiene camarones, que también entre el camarón y el banano son los dos productos de mayor exportación del Ecuador. Hay camaroneras, hay bananeras, hay minería en la provincia del Oro. Es una frontera muy activa con el Perú, en la zona de Huaquillas, que también genera muchísimo comercio. La cercanía con el puerto principal, que es Guayaquil. Tiene un desarrollo industrial muy fuerte también la provincia del Oro, que le da, obviamente, un PIB económico muy alto y que de alguna manera el Estado tiene que tratar de equilibrar esa realidad, generando Chuta, ciertos espacios, al menos en el da sector vuelta público, en para una provincia de menor tomarle desarrollo la relativo respuesta como es la provincia de cortita ahí. Loja. Ya, muy bien, Y, ingeniero, muy bien. y si eso se consigue, muchas veces la comprensión, pero claro, hoy veo y yo también miro que el actual gobierno ha decidido nombrar muchas autoridades que vienen de la provincia del Oro o de otras provincias, como hemos sabido el día de ayer del Ministerio de Obras Públicas. Y eso, en términos generales, creo que no es lo correcto. No, hay problemas, ingeniero, y usted como asambleísta debe recabar. Se están nombrando en la provincia de Loja, por ejemplo, la de los ríos que hablamos. Imagínese usted, no tiene idea, no conoce la provincia. ¿Dónde habrá una carretera, llevarle recién, dónde está mal, dónde hay problemas? ¿Cómo se pierde el tiempo en un gobierno?
en un gobierno meteórico, en un gobierno que no tiene tiempo para gobernar y nos complica la vida. Funcionarios que no cumplen el perfil. La mayoría de los funcionarios públicos no están cumpliendo el perfil. Solo porque soy ñañón yo del que está en Quito y se acabó el asunto. O sea, es necesario, decía mi maestro, que algo cambie para que todo siga igual. Punto. Seguimos al tema vamos al tema objeto de la entrevista. El IVA. No es cualquier cosa subir el IVA, ingeniero. Y usted se mueve bien en los números. Usted sabe bien el grado de afectación que tiene un incremento del IVA en la economía popular, en la economía ecuatoriana. Sí, sí, gracias, doctor. En efecto, ¿no? A ver, pero espero que podamos conversar un rato importante, porque hay que entender la complejidad del problema que tiene el Ecuador, doctor, y que ojalá la ciudadanía pueda comprender eh, cómo maneja un Estado. El Estado se maneja como quizás con el mismo sentido común con el que usted tiene que manejar la economía de su pequeña Mm, empresa, no, no. de su negocio. Me parece que ahí ya Quizás, entramos, me parece que ahí ya entramos discrepando. Si el Estado se manejara como se maneja una empresa privada, pues fuera el Estado el más eficiente del mundo, pues, ingeniero. no, yo le digo que el Estado debería manejarse Debería, es otra cosa. Es la lógica. con la lógica, no quiero decir que no es lo mismo, por supuesto, el Estado que... Pero, ¿cuál es la lógica a donde quiero ir? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si usted tiene una pequeña empresa, como por ejemplo usted la tiene, o cualquier negocio, un almacén, un salón, un restaurante, o en su hogar, en su casa, la misma lógica es para cada uno de los hogares que nos escuchan. A ver, ¿cuáles son mis ingresos? Y si yo tengo estos ingresos, hasta allí puedo gastar. Y no puedo gastar más de lo que me generan mis ingresos, ¿no? Eh, entonces el Estado tiene un problema hoy grave, muy grave el Estado, que al final se traslada el problema al país y a la gente que nos está escuchando. ¿Cuál es el problema del Estado? Que tiene un déficit fiscal con el cual terminó el año 2023 de 6.000 millones de dólares en números redondos. Eso en buen romance, ¿qué significa, doctor? Que le faltaron 6.000 millones al Estado para cubrir sus gastos. Sí, sus gastos son 30.000 y los ingresos fueron 24.000. Entonces le faltaron 6.000. ¿Cuáles son los efectos de terminar el año de esa manera? Bueno, que se está adeudando dinero a una cantidad enorme de obligaciones, de compromisos y de instituciones. Por ejemplo, a los municipios, a las prefecturas, no les han transferido, al menos son 3 meses de las cuotas mensuales que la ley manda a transferir a municipios y prefecturas. Es una cantidad importante de dinero. No le está entregando el aporte del Estado a la seguridad social, que es una obligación también del Estado, entregar dinero a la seguridad social. No les está pagando a una cantidad enorme de proveedores de bienes y servicios. Hace un par de semanas yo tuve la invitación, los asambleístas de Loja nos invitaron a una reunión con una asociación de microempresarios de Loja, de MIPIMES, de pequeños empresarios que venden o le dan servicios al Estado, en pequeñas cosas, ¿no? Limpieza de oficinas, eh, transporte de bienes para las instituciones, venta de artículos de papelería, ¿no? De toners, en fin, de papelería, digamos. Nos invitaron, dijeron, vea, por Dios, ayúdenos, porque el Estado no nos paga, hace 3 meses que no nos pagan los bienes que hemos vendido o que hemos ofrecido, los servicios que hemos ofrecido. Bueno, esas son las consecuencias exactamente del déficit fiscal. El gobierno, yo miré que con angustia pudo reunir dinerito para pagar los sueldos del sector público de noviembre y diciembre, retirando todo lo que podía de las instituciones donde había liquidez. Por ejemplo, el Seguro Social, le quitaron plata del Seguro Social. El Banco del Estado, desde ahí se tomaron dinero del Banco del Estado, ahí había fondos, traigan acá al Estado. Entonces va incrementando la deuda interna. ¿M? Y no se alcanza a cumplir obligaciones. Peor aún pensar en dinero para hacer obras, para inversión pública. Es realmente grave la situación que vive el país. Yo quería empezar por ahí, doctor. Y por supuesto, enfrentar ese problema.
O sea, yo creo que uno de los objetivos que debería tener el país es el equilibrio fiscal, Mm, aprender a que no se puede gastar más allá de lo que me permiten los ingresos que tengo, porque hacerlo le genera dolor al país, ¿no? Y ya. aquí viene el tema que hoy el gobierno te está planteando al Ecuador, subir el IVA, pero subir el IVA es apenas, eh, apenas va a poder paliar una parte del gran problema que tiene el Estado, si es que logra subir el IVA. Yo le hablo que la deuda es de 6.000 millones del déficit fiscal, 6.000 millones de dólares. Si le suma el déficit 2023 más el déficit 2024, estamos hablando de un déficit de 12.000 millones de dólares, una cosa impresionante. El IVA se dice, he escuchado al ministro que eso podría generar 1.300 millones de dólares al año. Otros dicen que son 600 millones por cada punto del IVA. Póngale que sean 1.500 millones. Es una parte pequeña del gran problema que tiene el Estado. Y esto va a demandar una visión y decisiones mucho más integrales. Y aquí es donde quiero plantear algo que lo he Ya. A dicho ver, recurrentemente, plantéelo, doctor. ingeniero. Solo una llamada, tal vez nada más. En realidad, una llamada no nos va a alcanzar el tiempo. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por darme la oportunidad. Al señor asambleísta quiero pedirle un favor. ¿Cómo nos puede ayudar en su gestión para que el Seguro Social ya no se queje tanto y nos quiera al pueblo, a los que inclusive pagamos la pensión voluntaria porque el sector público nos ha botado del trabajo para no cumplir la patronal, en vender las propiedades que en años y años las tienen botadas y se han dedicado a eso el sistema de pensión? Muchas gracias. Muy bien, muy Ya, bien. esas son cosas importantes lo que acaba de mencionar el ciudadano. Es parte de los aportes que tenemos que hacer todos para enfrentar los problemas. Claro, él aborda el problema del seguro social en particular. El seguro social tiene problemas impresionantes, pero sin duda, aquello que acaba de señalar es parte de la solución, es parte de la solución con la cual se tienen que enfrentar las dificultades. Y yo le iba a decir, una parte de los problemas, doctor, es el enorme gasto público. Y esto hay que decirlo con mayúsculas y con claridad. El país tiene un gasto público impresionantemente desmedido, Y no para, alocado, desbocado, ¿no? y no para, Es, perdón, que y no no para. para, digo, no para, decía el concejal que le preguntan al alcalde de Loja cuántas personas ha metido. Ni una sola persona. Y total dice que ha metido 43 personas de lo que va, de lo que pasó hasta el año pasado. 43 personas nuevas que metió. O sea, y es cuestión nada más de negar en los medios, en sesión, en donde usted quiera. El político miente y miente, o niega y niega. Entonces, no, yo no he metido. Aquí lo dijo hasta el ex alcalde de Castillo, también dijo un día, menos yo no he metido gente. Todos los 3.000 empleados del municipio cayeron del cielo como gotas de lluvia, de agua. Así funciona el Estado. Hay una Bueno, carga enorme que la paga el pueblo sí, finalmente, ingeniero. sí, sí, doctor, sin duda alguna. Lo que usted acaba de mencionar, que es el caso del municipio de Loja, lo sabemos, creo que mucha gente en Loja tiene más de 3.000, dicen 3.500 empleados, que obviamente es la suma de toda la cantidad enorme de empleados que fue ingresando al municipio en la administración del doctor Castillo, en la administración del ingeniero Bailón, supongo que en la administración de la alcaldesa Picodita, ahora con el actual alcalde. Es un tema que no pasa en los municipios, en muchos municipios. Yo entiendo que el desempleo es grande, es doloroso y mucha gente aspira a que el sector público le resuelva su problema personal, le contrate y ahí vienen muchas presiones sobre alcaldes, prefectos, hasta juntas parroquiales, ¿no? Pero es un tema que a veces no se entiende los problemas que eso causa a renglón seguido. La iliquidez, la falta de dinero para atender las necesidades de la población. Y eso es exactamente lo que pasa con el Estado central, con el gobierno central, pues, ¿no? Un crecimiento desmedido del gasto público, doctor. En el año 2006, que fue el último año que yo fui diputado, cuando nos llamábamos diputados, el presupuesto general del Estado era, tome en cuenta esta cifra, doctor, eran 8.000 millones de dólares.
Eso era el presupuesto general del Estado. Es todo lo que gastaba el Estado en el año 2006, 8.000 millones de dólares. En el año 2017, cuando terminó su gobierno el expresidente Rafael Correa, el presupuesto general del Estado llegó a ser 37.000 millones de dólares. Ese es un crecimiento absolutamente demencial, demencial. No voy a decir que 8.000 estaba bien, o sea, hacía falta algunos incrementos, pero todo hay que hacerlo con moderación, con prudencia, con delicadeza y con claridad de las consecuencias que esto tiene para el futuro. Es decir, yo diría con una palabra que para mí es siempre, que la pongo con mayúsculas, con responsabilidad. Así hay que hacer las cosas en el sector público, con responsabilidad. Entender que todo el gasto que incremento en el Estado, y va para toda la población, ¿no? Todo lo que yo le demando al Estado, que me suba mi sueldo, que me suba el número de empleados, que me permita contratar más gente en una institución, en otra, que me cree instituciones, todo eso significa gasto y que alguien lo paga de una o de otra manera. Y el que lo paga es obviamente el pueblo, la gente del país, el sector privado, que es el que produce, trabaja, se esfuerza, genera impuestos y tiene que entregarle al Estado ese dinero. Y lo pagamos todos de una o de otra manera. Entonces, por ahí empieza la raíz de este problema que estamos viviendo hoy día. Cuánto ha crecido el gasto del sector público es impresionante. ¿Cuántas instituciones son innecesarias en el país, doctor? ¿Cuántas instituciones se fueron creando? ¿Cuántos ministerios se crearon? ¿Cuántos empleados públicos se contrataron? Se han contratado cada año, todos los años. ¿Cuánto se ha incrementado los sueldos del gasto salarial? Bueno, todo eso es gasto público, ¿no? Y alguien tiene que financiarlo. A veces le exigimos al Estado, haga esto, hágalo de acá, haga esto, deme estos bonos, estos sueldos. Bueno, ¿quién paga eso? Y muchas de las demandas pueden ser justas, pueden ser y deben ser justas. Yo no puedo desconocer la justicia que hay en muchas demandas. Pero el problema es que muchas demandas no vienen acompañadas de un elemento fundamental, la responsabilidad. Bueno, ¿usted quiere que incremente el gasto aquí? Bueno, dígame de dónde lo voy a financiar, de dónde voy a sacar los recursos para atender esta demanda que usted tiene. Planteémosle al país esa demanda. Y entonces ahí vienen las locuras, ¿no? Ahí vienen las propuestas que muchas veces son populistas o teóricas, ¿no? Ah, cobre los impuestos a los que no han pagado. Bueno, estoy de acuerdo, cobremos los impuestos a los que no han pagado. Veamos cuánto se puede recaudar de allí. Eso es absolutamente prudente y absolutamente lógico. Ah, veamos quiénes ganaron mucho dinero y cobrémosles más impuestos a los que han ganado dinero. Bueno, está bien. Todo eso estamos prestos para analizar hasta dónde se puedan hacer las cosas y cuánto va a permitir recaudar esa propuesta que usted me hace. Porque hoy estoy escuchando que dicen, bueno, entonces cobrémosles impuestos más altos a quienes han ganado dinero. Dicen a los bancos, a las telefónicas, a las farmacéuticas, dicen que ganaron mucho dinero en la pandemia. Muy bien. Bueno, ellos ya pagan un impuesto, ¿no? Que es del Que nos 25%. cobran a Ok. nosotros, que nos cobran a Entonces, nosotros. Los bancos no sale de su bolsillo, siempre nos seguirán cobrando a nosotros por por la tarjeta, porque la use, porque no la use, porque se le emiten una nueva, porque va al cajero, porque va al préstamo, porque saca que usted tiene una cuenta activa, le van a cobrar por todo, le están cobrando todo y entonces ellos pagan esa ganancia. ¿Qué me importa a mí pagar ganancia del banco si a la final todo le cobro al pueblo? Última llamada, ingeniero, permítame, buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, doctora Ponte. Quisiera aportar respecto a la socialización que mencionaron anteriormente sobre la administración de la alcaldía actual, en donde es verdad y soy testimonio y testigo de que el señor alcalde tiene y mantiene muchos compromisos políticos respecto a las personas que le ayudaron y aportaron en su campaña política. Ellos fueron respaldados asegurándose de un puesto dentro de su alcaldía y su administración actual. Es por eso que ellos obviamente va a tener que ingresar a todas esas personas en el municipio realizando despidos intempestivos y terminación de contratos de libre remoción dentro del municipio de Cultura, especialmente en el departamento de Cultura.
que Ya, como por todo favor, esto- si es tan amable, el asunto es que no tenemos que distorsionar la entrevista. Por eso es que a veces no puedo pasar llamadas, porque estamos hablando de un tema del IVA a nivel nacional, de una repercusión, de una influencia que puede ocurrir. Ingeniero, ¿usted se apresta a votar o va a escuchar argumentos ahí para votar positivo en esa propuesta del presidente? Doctor, yo voy a exigir que se debata y que se plantee soluciones integrales, porque si no estamos de parche en parche que no resuelven los problemas. Vamos a suponer que hoy se incrementa el IVA, 1.300 millones, pero el hueco es de 12.000 millones, doctor. ¿Y cuál es el esfuerzo que va a hacer el Estado? Obviamente, yo para sentarme a conversar le voy a decir, pero entréme una propuesta en la que el Estado se compromete a reducir sus gastos, porque si no le vamos a seguir pasando impuestos al pueblo del Ecuador, La vida y eso no es entera, justo, claro. ¿no? Que parte del gasto público, doctor, y también es un tema que hay que toparlo. A veces esto puede ser, no puede ser, puede no ser muy popular, ¿no? Pero el Estado está destinando cada año parte del gasto público, doctor. El Estado destina cada año 4.000 millones de dólares a subsidios de los combustibles. ¿Vamos a dejar eso intocable allí o también vamos a enfrentar este problema? Y ojo, yo estoy de acuerdo que se subsidie a las personas que más lo requieren, pero mi opinión personal, doctor, es que no se debería subsidiar productos. Subsidiemos personas, subsidiemos sectores que son los que necesitan ese subsidio. ¿Cuánta gente en el país no necesita y no es justo los subsidios? ¿Cuánta gente genera fortunas con el contrabando o ingresos permanentes? ¿Cuánto se desangra el país a través del contrabando, del narcotráfico que usa mucho combustible, ¿no? Entonces, eso no es justo. ¿Y cuánto dolor causa al país? ¿Por qué tenemos que subirle el IVA? Más impuestos a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener un subsidio de 4.000 millones de dólares. Entonces, vamos a topar ese tema, vamos a conversar sobre ese tema. Y ojo, por ejemplo, subsidiar el transporte público. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Ahí parece que estamos entrampados sin saber cómo subsidiamos a los sectores que realmente se justifica hacerlo. Es parte de la solución. ¿Qué pasa con las empresas públicas, doctor? El país, el Estado cree que debe seguir Empre- manteniendo empresas públicas. Empresas, pero ingeniero, empresas que son de membrete. Correcto. Empresas de membrete como Vialsur, que usted la mantuvo, que pudo haberla eliminado y la mantuvo ahí como un ente burocrático adrede. Es que así han ido minando a este país todo el mundo. Los gobiernos Pero, provinciales, los GATS, todo el mundo se creen poderosos, no son autónomos, son autopoderosos, que disponen de los recursos que son públicos, que son todo, de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, cuando no tienen plata para pagar a tantos empleados de los GATS, porque no estamos hablando de que les deben a los GATS por obras públicas, les deben para pagar al personal. Entonces, ¿de dónde hay que sacar la plata? Hay que subirle al pueblo. Esas son las cosas, ingeniero, que ojalá algún rato ustedes como asambleístas, padres de la patria, aunque no llegan ni a padrastros, en realidad deberían reflexionar, pensar, meditar de cómo solo al pueblo ecuatoriano se le carga, pero solo al pueblo que no es el empleado del Estado, que no es usufructuario del Estado. Esa parte yo creo que hay que tomarla en consideración, ingeniero. sí, un paréntesis nomás, doctor. Yo reduje significativamente los gastos en Vía Sur y los que se mantuvieron igual, esos gastos los hubiera tenido que mantener si es que pasaba a un departamento de obras públicas, un departamento de mantenimiento vial. No, aquí yo en Vía Sur fui muy duro, si cabe el término, mire todos los problemas, incluso sindicales que yo tuve, por los enormes gastos que representaban los excesivos montos que se exigían de jubilación, de indemnización. Hasta arriendos, ¿se acuerda? Ajá. Hasta arrendaban, Arriendo, hasta arriendos, ya era un despido. Pero eso es lo mismo, mire, de arriendo. No, pero yo bajé, pero solo Sí, este sí, paréntesis para sí, entrar sí, al pero, tema. pero ingeniero, no, quiero es, seguir es con que el tema de topamos el público, si tema. me permite, doctor. Mire, pregúntele al IES arrienda, arrienda. Hágame el favor, el IES arrienda. Pregúntele a la Corte de Justicia o la Corte Provincial de Justicia. Arriendan edificios por todo lado. Se gastaron 9 millones de dólares reconstruyendo los edificios y luego lo botaron. Destruyeron eso, derrumbaron y de nuevo un edificio. Más Doctor, millones de dólares y siguen arrendando. Pregunte deme, cuántas instituciones de esas que son puro membrete
pasan alquilando edificios. Entonces no hay austeridad, ingeniero. Ese es el punto. Por todo lado tiene que haber austeridad. Tiene que haber ejemplo, ingeniero. En un par de minutos iba a entrar a lo que usted acaba de mencionar. Solamente quería terminar, doctor, señalando que, Me un lo poco gané. desarrollando la idea de que el Estado mantiene. Mire, hace poco había TAME, ¿no? TAME era una empresa terriblemente deficitaria. Quien le tenía que sostener a TAME era el Estado, el gobierno central. Y así como TAME, hoy tenemos CNT. ¿Qué está pasando hoy en CNT? ¿No? Termoeléctricas, ¿no? Todo eso por un lado. Entonces también hay un montón de empresas públicas que el Estado debe ir a revisar. Empresas públicas e instituciones inservibles, ¿no? Índice. Ahí tenemos la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, una burocracia innecesaria en mi opinión. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, burocracia innecesaria. Y así institutos, Ministerio de la Mujer. ministerio, acuérdense que había el Ministerio del Buen Vivir, de la Felicidad, y de Ajá. la Mujer. Hay muchas cosas innecesarias en el Estado. Y voy a lo que usted acaba de mencionar. Y otro tema, finalmente, doctor, que es la calidad del gasto público, los derroches y los excesos que hay en el Estado, en las empresas públicas mismo. Usted mencionaba, bueno, la justicia, las superintendencias, la Contraloría, las empresas eléctricas, hay muchas cosas en el Estado en las que no hay control en el gasto y que también se podría hacer un gran esfuerzo para reducir y efectivamente actuar con delicadeza y con austeridad. Si es que este tema del IVA entra dentro de un paquete integral que resuelva el fondo del problema, que es el enorme déficit fiscal, yo estoy dispuesto a conversar. Pero si es solamente un pequeño parche y dejamos todo el resto intocable, esto no resuelve el problema del país y yo no aceptaría un incremento. No obstante, solo una observación, ingeniero, para pasar al último punto y tema. Tendrá cuidado. Que escuchen bien todos los amigos taxistas, el transporte. Ya verán ustedes cuando vayan a cambiar aceite que digan tanto porque subió el IVA. Entonces, de sus exiguos recursos, de lo que la gente ya no se mueve en taxi, ya no viaja, ya no se transporta, ya baja todo el movimiento, la gente se vuelve más austera, se cohíbe de incurrir en gastos a veces innecesarios, solo hará los realmente emergentes, bajan los ingresos y encima sube el IVA. Entonces ahí ustedes van a ver qué asambleístas votaron o no por el incremento de la vida y por el bajo nivel adquisitivo del pueblo. Solo es cuestión de eso, nada más. Y no es que estamos en contra del gobierno, de las medidas de seguridad, estamos totalmente de acuerdo. Hagan lo que tengan que hacer, mejoren el tema de la justicia. Por un lado los policías los cogen y por otro lado los jueces los siguen soltando. Entonces eso es un juego del gato y el ratón y así nos toman el pelo a nosotros. Y nos suben los impuestos como la medida más fácil que tiene todo gobierno. Yo le digo al ingeniero Dávila, ingeniero, solo piensa en eso. Doctor, ¿Qué, qué, qué, si qué, me qué, qué? permite, doctor, pero está bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, pero no se olvide de tener el problema encima de la mesa, ¿no? Es decir, aquí hay un déficit que sumado ya los 2 años son 12.000 millones de dólares. Y planteemos soluciones y reales y pongamos números sobre la Sí, mesa, porque no es un tema sí, de decir no a todo o sí a sí, todo, totalmente de sino acuerdo, de ingeniero. entender el problema y Sí, exigir el esfuerzo que todos tienen que hacer en estas el problema es circunstancias. que siempre lo hacemos solo nosotros, el pueblo, y sobre todo el que no tiene el empleo, solo de ahí proviene el esfuerzo y el Pero, esfuerzo y pero el doctor, sacrificio y el hago una sacrificio. pequeña observación, si me permite. Pero, ¿durante cuántos años hemos auspiciado, hemos solapado, hemos apoyado incrementos del gasto público? ¿Mm? Sin Claro, y saber nadie qué dice va a nada, ser. claro, es cierto, y nadie dice nada. Vienen los concejales a quejarse, a decir efectivamente que todo está mal, que siguen metiendo más gente en los municipios, a cobrar impuestos prediales para pagar los sueldos hasta que les llegue la plata del Estado, pero todo para los empleados, nada de obra pública. Entonces, eso es una ofensa al pueblo, no se lo puede esquilmar al pueblo así de manera reiterativa. Ingeniero, en todo caso está bien lo que usted dice. De todas maneras puede ser que diga, bueno,
vamos a subir el impuesto al valor agregado, pero acá hay una compensación para el pueblo también, acá hay un estímulo, va a haber más empleo, más trabajo para los jóvenes, para la gente, para las empresas, para quienes sean emprendedores. Si no, vaya y vea usted los intereses de usura. Ese es el honor que yo tengo, ingeniero. Una vez de candidato a Lazo le pregunté, le digo, señor Lazo, pero los intereses de la banca son de usura. Es una palabra muy gruesa, Freddy, dijo, que estaba muy fuerte la palabra. ¿Cómo va a ser fuerte si le digo la verdad? Eran de usuras, han sido de usura y seguirán siendo de usura, y no solo en la banca privada, sino en la banca estatal, en la banca del Estado. Es tan igual que la banca privada y todavía más engorroso en el Estado. Entonces no hay ninguna facilidad, no hay ningún estímulo para la producción, para el emprendimiento. Entonces todo es presión contra el pueblo. Ninguna recompensa, ningún estímulo, ningún beneficio. Entonces es una dictadura, es una represión. Estamos aquí en Corea del Norte. Ingeniero, un último asunto, el tema que estaba pendiente se van agotando los recursos legales para lo de la carretera Chuquiribamba. Bueno, el Consejo Provincial o el Gobierno Provincial tiene una tercera instancia, doctor. Una tercera instancia que es una acción extraordinaria de protección para que el caso sea conocido por una instancia en la que yo creo que hay más rectitud, que es la Corte Constitucional. Eso demora mucho tiempo, ingeniero. No toma su tiempo, pero es obligación de un funcionario público, creo yo, Exactamente, agotar los recursos. agotar los recursos que la ley le permite. Y al mismo tiempo sé que de todas maneras la sentencia de este juez parte de la mafia, ¿no? Porque como le dije el otro día, estos son parte de la mafia que por suerte se ha ido destapando con el caso Metástasis. El abogado que contrató esta empresa Covipal, fíjese el abogado que tuvo que contratar para evadir la acción de la justicia, es este señor Cristian Romero, este abogado, doctor Cristian Romero, que hoy está prófugo y que la señora fiscal general de Estado descubrió que era el abogado del señor del narcotraficante Norero, Leandro Norero, abogado que le manejaba los juicios con los jueces de Santo Domingo de los Áchilas. Mire usted, qué casualidad, ¿no? Justamente donde fueron a presentar la acción de protección constitucional la empresa Covipal, en Santo Domingo de los Áchilas, fuera del territorio de la jurisdicción donde se habían ejecutado las acciones, que era Loja. Esa acción de protección debió presentarse en Loja. Lo que pasa es que en Loja los jueces son honestos, o la mayoría, creo yo, la inmensa mayoría, de aquí le iban a negar la acción de protección. Entonces se fueron a donde los jueces de la mafia, allá se fueron, ¿no? Entonces, pero bueno, esa sentencia del juez de la mafia dice que esta empresa Covipal tiene que entregar la obra en 8 meses. 8 meses. Y de esa sentencia ya han pasado, creo que al menos 3 o 4 meses, ¿no? Sí, entonces que fue la otra instancia, ahora, bueno, ya han pasado 3 meses. No sé si los 8 meses van a querer contar desde ahora, que ratificaron la aclaración que se pidió. Pero si en 8 meses entregaran la vía asfaltada, démonos por servidos, y qué bueno, porque al final eso es lo que importa, es el servicio a la gente de Taquil, de Chantaco, de Chuquiribamba, tener esa vía asfaltada. Si esta empresa que incumplió con el Estado, con el gobierno provincial de Loja, con el pueblo de Chuquiribamba, va a cumplir en 8 meses, en buena hora, caso resuelto y cerrado. Pero tengo mis dudas, ¿no es cierto? Y mientras tanto hay que presentar acciones de protección del Estado y sobre todo de demanda por un delito. ¿Hay algún plan B, ingeniero? ¿Usted cree que mientras fue prefecto, o sea, eso debería responder el actual prefecto de Loja, pero como usted fue el autor de este malhadado contrato, ¿cree usted que hay algún plan B? ¿Se le ocurrió alguna vez a usted en medio de esta tribulación? ¿Podría haber algún plan B o no? Entonces, el plan B está en la ley. O sea, en el sector público Claro. usted sabe que solamente se puede hacer lo que la ley permite. El plan B está en esperar hasta que se cumplan los plazos, y eso será cuando quiera Covipal. El plan B, claro, bueno, el plazo ahora se le ha dado 8 meses. Ya, ahí está un plan B que les puso el juez mafioso. Ya, ahí está el plan B, que en 8 meses tienen que terminar la vía asfaltada. Ojalá sea así. Ahora, ¿qué pasa si no cumplen en 8 meses? Otra vez una segunda terminación del contrato.
para actuar como yo quise actuar, en base a la ley, terminar el contrato y contratar otra empresa que termine en la obra. Ese es el plan B. Pero no permitieron, fueron a presentar acciones de protección, repito, con la mafia y con los abogados de la mafia. Sabe, ingeniero, que es el ejemplo más perfecto en gramática de lo que es un oxímoron, decirle a un juez mafioso. Usted les ha dicho, impresionante, la mafia, la justicia. Gracias, ingeniero, nos hablamos otro día.